la Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores presenta su programa Patrón Jurado, un espacio dedicado a enaltecer, fomentar e incrementar la historia y devoción de Jesús de la Merced en Guatemala y el mundo entero. Que así siga siendo, Señor de la Merced. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Patrón Jurado en su tercera temporada. Como siempre y cada tarde me acompaña Fernando. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola Majo, bien contento de estar acá una vez más. Una tarde más de Cuaresma, acercándonos cada día más a esa semana tan especial, tan esperada por todos los cucuruchos. Y pues bueno, vámonos primero a lo primero, al encuentro con la palabra. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Escuchemos el mensaje catequético del día y caminemos juntos al encuentro de la palabra. Buenas tardes, hoy reflexionamos sobre el capítulo 7 de San Mateo. Este evangelio nos narra la plena confianza que debemos tener las personas ante todo lo que Dios nos da. Nos dice que pide y se te dará, toca y se abrirá. Estamos llamados a siempre pedirle a Dios. Dios nos da no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Porque ¿quién es digno ante Dios? Es una pregunta que quizá la mayoría podemos decir no somos dignos de pedirle, pero cuando Él nos da algo, nos da porque Él es bueno, porque Él quiere darnos. Así que estamos llamados a pedirle siempre a Dios, a tocar puertas, a buscar oportunidades de una mejor vida, y que en medida que nosotros pongamos nuestra confianza plena en Él, esas puertas se abrirán, esas oportunidades llegarán. Y luego nos pone ejemplos muy concretos. Dice, ustedes que son malos, que no son, pues, Dios. Dice, ¿quién de ustedes cuando un hijo les pide pan les da una piedra, o cuando un hijo le pide pescado le da una víbora? Nadie. Pues con más razón Dios, que nos ama tanto y que nos tiene misericordia, todo aquello que pidamos en su nombre, todo aquello que desde el corazón nosotros anhelemos y pidamos, Él nos lo concederá en el momento en el que Él considere perfecto para nosotros. Gracias. Y en su segmento Que Dios se lo pague, escucharemos de fondo del maestro Brígido Porras la marcha El Llanto de la Virgen, oficial de nuestra Santísima Virgen de Dolores. También los invitamos a el Archivo Mercedario. Recuerde que lo puede ver a través de las redes sociales y las plataformas de la asociación. Y bueno, hoy nos acompaña una invitada muy especial, como cada tarde. Hemos platicado un poquito detrás de cámaras y yo me lo he gozado muchísimo. Y bueno, lo primordial vendrá ya en esta entrevista. Así que bienvenida María del Rosario Falla Penel, más conocida en la Merced y en todo el mundo, me estaba contando como la Chata. Así que bienvenida, Chata. Gracias primero por aceptar la invitación de Patrón Jurado. No, por supuesto. Gracias a ustedes por pensar en mí como representante de la familia. Qué importante. De tantas familias, de la Chata. Pues claro, pero digamos en este caso de mi familia. Por supuesto. Y bueno, para mí es un gusto también. Gracias, Chata. Vamos a una dinámica que es muy rápida. Lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Estás lista? No sé, pero démosle. ¿Quién es Jesús de la Merced para ti? Uy, es probablemente podríamos decir que es mi primer amor. ¿Sí? Qué bonito. Okay. ¿En qué año empezaste a cargar? Empecé a cargar en el año 86. Qué En buen dato. 1986. Sí. Marcha fúnebre favorita.
la fosa. ¿Por qué? Creo que no fue en la Merced donde inicié a cargar, pero desde que me acuerdo, nosotros íbamos siempre a la salida de Candelaria. Y mi abuelito, que fue quien nos enseñó a amar esto realmente, era su marcha favorita. Entonces, pues crecí con eso y es una marcha que se repite en toda Una conexión emotiva. Así es totalmente emotiva, o sea, no es tanto la composición musical, Como sino que lo que representa, claro. así es, lo que representa este amor que tengo yo por la Semana Santa, por nuestras tradiciones, por Jesús de la Merced, por todo, pues, ¿verdad? Y la última, un adorno favorito. Un adorno favorito. Hoy sí me agarraste en curva. Híjola. Yo sé que son muchos, ¿verdad? Imagínate, 1986. Y participabas en la elaboración del adorno o sea, también, tu familia. Así, o sea, ¿viste? ajá. Pensá en alguno, uno favorito. Híjola. No, hoy sí no puedo decirte. La verdad es que me recuerdo quizá cuando ya tuve conciencia de que la elaboración del adorno era un trabajo aparte. O sea, yo crecí desde chiquita, he visto procesiones y para mí las procesiones eran así. O sea, como un mueble. Así es, ¿verdad? No había proceso de elaboración, claro. Ni de diseño, ni de pensar un mensaje que estuviera amarrado a... para mí el mensaje era la procesión, la tradición y ya estuvo cuando era chiquita. Entonces cuando fui descubriendo eso y fui viendo que habían arquitectos detrás de toda la elaboración del diseño y todo un equipo de gente, no podría decirte uno solo porque la verdad es que toda la vida me han encantado. Creo que me gusta más la línea de quien ha diseñado, me gusta más, ¿verdad? Como ese sello que le pone cada uno de los artistas que han estado detrás de eso. Pero no. Y eso me encanta porque no lo había escuchado antes y se me hace muy interesante que cada arquitecto pone su sello en la línea que trabajó en ese tiempo en específico, ¿no? Se reconoce. Si tú te vas para atrás en las procesiones en general, estoy segura que se puede reconocer. Este fue el arquitecto. Así es, este fue tal, este fue tal, este fue tal. O sea, totalmente. Súper de acuerdo contigo. Gracias, Chata. Bueno, un poco para ir entrando en materia, tengo el gusto de conocerte hace muchísimos años. Contame un poco cómo fue esa experiencia tuya como celadora en el cortejo de la Virgen de la Merced. La verdad es que te puedo decir, para empezar, solo pensar en esos años, a mí me pinta una sonrisa. Claro. Y se te ve. Para quienes nos están viendo, Sí. estamos viendo la sonrisa. Sí. O sea, Para los del radio. Ajá. como les decía, 1986 empecé a cargar. Ese fue finalmente el año en que me dieron permiso porque el crecimiento y que si no uno se va a quedar chaparro, igual me quedé chaparra. O sea, lo mismo, me hubieran dejado cargar De toda la vida. O sea, pero me acuerdo que ese era el pretexto que nos ponían a todas. O sea, es no. Hasta que no tengan 12 años por lo menos, no pueden cargar. ¿Verdad? Entonces, 1986 empezamos a cargar por primera vez la procesión grande, digámoslo así, ¿verdad? A la Virgen. Y ¿En la infantil cargaste, Chata? no. Okay. No. Fíjate que no sé, quizá ni siquiera habían tantas infantiles. No sé si estoy diciendo una Claro. tontera ahorita, porque no sé en qué momento empezaron a Pero de memoria está, tan grandes, pero yo nunca, digamos, o sea, a los 12 años. nosotros acompañábamos a nuestros abuelos y a nuestros papás y tíos A las grandes. a las grandes. Ya, claro. Punto. Y entonces, eso era lo que queríamos. Entonces, finalmente, en 1986 nos dan nuestro primer turno, podemos cargar y la verdad es que fue extraordinario. Probablemente ese año caminamos un poquito, al año siguiente ya nos dejaron caminar otro poco. La primera vez que caminé la procesión completa fue solo media procesión, no me dieron permiso de caminar la completa. Y hasta que llega, por supuesto, Eddie Vickers a ser el encargado general de la Virgen. A mi tía la ponen como encargada de jefe de celadoras. Correcto. Y ya teníamos, o sea, éramos 5 o 6 primas, ¿verdad? Que podíamos ser peones de carga, que además, con la autoridad y con
porque sí le teníamos mucho respeto y la Tona tenía mucha autoridad sobre nosotros. Claro. Entonces era muy fácil, aunque fuéramos un montón de niñas mocosas, le íbamos a hacer caso. Claro, por supuesto. Entonces nos puso mi primer cargo, porque era por donde empezábamos, fue encargada de estandartes. ¿Qué edad tenías ahí, chata, más o menos? Ahí debo de haber tenido 14, 15 años, o sea... Estás súper jovencita. Sí, o sea, éramos... La verdad es que qué aventuradas, mi tía, pues, o sea... pero sí, y empezamos así, ¿verdad? Como encargadas de estandartes, y ahí fuimos. Y ahí fui creciendo, digámoslo así, dentro de los cargos. Cada vez iba uno, pues, demostrando la responsabilidad, iba uno teniendo más atribuciones o más responsabilidades, hasta llegar al por lo menos el cargo favorito dentro de nosotras, dentro de la familia Penedo, exactamente. María José, Majo es Yo estoy en actualmente cambio de turno, pero quiero que nos cuentes un poquito de tu experiencia en cambio de turno, cómo es, porque a veces creo que se tiene la percepción que es algo sencillo y realmente no es tan sencillo. Bueno, cuéntanos tu experiencia, cómo era. A ver, para empezar, no es sencillo ser celadora, porque tenés que tener ese balance entre autoridad sin ser autoritario y relajado, y porque no podés... Amables. O sea, así es, tenés Sí, que ser amable, tenés que sacar a los hombres de las filas, tenés que explicarles a las mujeres que van con sus hijos que si el niño va a ir con ellas, pues por lo menos que el niño vaya del lado afuera de la fila, que vayan en silencio, lo cual, digamos que ese silencio, desde que yo me acuerdo, pues las procesiones no han sido tan silenciosas como la primera vez, por ejemplo, que yo salí a caminar, o cuando yo salía a caminar con mis abuelos. O sea, en aquel entonces las procesiones verdaderamente eran silenciosas, ¿sí? Una solemnidad. Bueno, sí, hay una solemnidad, claro. La solemnidad sí hay. Lo que pasa es que cambió. Cada vez más masivo. Creo que antes a uno, porque sí me acuerdo cuando yo era chiquita, era, si vas a ir en filas, vas rezando. Pero por supuesto, o sea, yo está bien, voy rezando, voy platicando con Jesús, voy platicando con la Virgen, pero no lo voy a hacer durante 12 o 14 horas. O sea, Claro. todo tiene un límite, entonces, pues por supuesto, íbamos todas las primas, pero y la experiencia, la verdad es que la experiencia como celadora para mí fue fabulosa, me encantaba. Creo que era una forma de servir a mi iglesia en aquel entonces, cuando pues uno de chiquito, de patojo, uno no sabe qué más hacer, y sí me sentía como que yo estaba ahí para servir, ¿verdad? Y eso es lo lindo. Y tocaste un tema muy importante, y aprovechando que estamos en el mes de la mujer, ¿verdad? El mes de marzo, que nos cuentes un poquito cómo es ese liderazgo femenino también, pero más que liderar un equipo de trabajo, cómo liderar una devoción hacia la Virgen, hacia Jesús. Yo creo que mucho del liderazgo es saber decir, saber guiar, pero creo que lo más importante al final de cuentas es el ejemplo que uno da. Así es. Es como uno vive. ¿Por qué dentro de la familia Penedo fuimos tan devotos? Tuvimos esa tradición, tuvimos tanto involucramiento durante tanto tiempo de forma tan activa, porque nuestros abuelos así eran. Y ellos no nos obligaban, no nos decían, no nos sermoneaban, nos enseñaban con el ejemplo. Y nos enseñaban, o sea, mi abuelo Rafael, el cabezón Penedo, toda la vida fue guía de anda. Entonces a él no lo veían dentro de las procesiones, nunca, nadie, porque él iba debajo, él iba empujando a Jesús, ¿verdad? Pero lo hacía siempre con tanto amor, con tanta alegría, y siempre nos jalaba a nosotros y nos decía, bueno, vénganse. Y por supuesto no era vénganse a andar debajo del anda conmigo, porque no se podía, o sea, eran muy estrictos. Entonces, vénganse y ustedes van caminando ahí. Ahí cuando yo me salga los voy a buscar y vamos a tomar algo y de regreso, ¿verdad? Entonces, creo que el liderazgo femenino lo podemos transmitir solamente haciendo. Siendo. No solo decir, no solo querer cuotas de poder, de porque yo estoy aquí. Así es. No, es haciendo, es siendo y haciendo. Correcto.
Chata, un comentario ahí con el tema de lo de la mujer y creo que es súper importante, ¿no? ¿Cuántas eran, Chata? Yo me acuerdo casi de todas, pero ¿cuántas eran en total? ¿Y quiénes eran? Más que cuántas, ¿quiénes eran? Bueno, es divertido porque ellos eran, bueno, mi abuelo y sus hermanos, ellos eran Sí. 5. Sí. Ellos eran 5 hombres. Entonces, pues crecimos con el liderazgo de esos 3 hombres, porque los otros 2 se fueron a vivir a México. Entonces, de esos 3 hombres. Mi abuelito tuvo 2 hijos, mi tío Ismael y mi mamá. Luego, su otro hermano tuvo 3 mujeres. Ahí es donde viene la Tona, la Maggie y la Fide. Y mi otro tío Luis, él tuvo 6 hijos, de los cuales hay 2 mujeres. Perdón si me estoy olvidando de alguna, y 4 hombres. No, sí, estamos bien. Sí, según yo también. Sí. Entonces sí, confirmado. Pero resulta que la Tona, la Maggie y mi mamá, ¿verdad? Bueno, la Fide también, pero la Fide era en otra iglesia, entonces pues la Fide no estaba tan involucrada en la Merced. Ya lo sé, claro. Pero el ejemplo que estas mujeres nos dieron a nosotros, ¿verdad? En cuanto a la devoción, la tradición, la fe, esa convivencia familiar Correcto. que nos inculcaron a que era bonito y que era importante. Y alegrísimo, además. Sí, era alegrísimo. Entonces, digamos que partiendo de ellas 4, Sí. realmente son ellas 4 y luego la siguiente generación somos, somos 1, 2, 3, nosotras somos 3 que somos de la misma edad, ¿verdad? Probablemente esto también nos ayudó mucho como familia, que éramos muchas muy Compartían la cercanas. misma etapa. Así es, muy cercanas a la edad, ¿verdad? Regina, Diana y yo tenemos la misma edad. Bueno, la Diana diría que ella es menor, Sí. pero tenemos la misma edad. Luego vienen mis 2 hermanas, que la Jime también fue celadora, ¿verdad? De mis 2 hermanos solo una fueron mis 2 hermanas. Luego están mis otras 2 primas, que son hermanas ellas también. Luego están las hijas del Canchi y la Carlita, que son otras 2. Entonces ya solo ahí vamos Pero de Francis. 6. Ya, Las tenía a su vez. así es, aleluya. A la Ale. La María Ale, así es. Entonces ya son 6 más nosotras 3, 9, 11, o sea, 12. Éramos 12 primas que andábamos mía. de arriba a abajo. Qué alegrísimo. Era, o sea, y era el clan de las Penedo y todos tenemos más o menos el mismo carácter. Sí. O sea, con sus diferencias algunas, pero digamos que todas lideradas por la Tona, ¿verdad? Que ella fue una referencia para ustedes. Sí. Totalmente. O sea, ella era muy estricta. Ella nos enseñó que podíamos ser alegres, podíamos fregar, podíamos ser primas, pero en la procesión las Qué cosas son bonito es. diferentes, ¿verdad? O sea, aquí van a respetar las normas y las reglas, ¿verdad? Y me van a ayudar. Creo que sobre todo eso, creo que ahorita si lo pienso en retrospectiva me van a ayudar a que haya orden. O sea, a O delegar. sea, no vienen así. La Tona delegada en usted, esa O sea, parte. no están aquí por cuello, Claro. están aquí porque comparten la responsabilidad conmigo. Y hay un propósito realmente en ese servicio, como tú decías, ¿verdad? Y creo que es eso, el ejemplo que teníamos de nuestros abuelos era de servicio. Correcto. O sea, ellos no llegaban a buscar, imagínense, mi abuelo, Que migra y qué es realmente, sí. nadie le conocía la cara. Por eso es que mi hermano siempre fue feliz como guía de anda. Él siempre fue guía de anda, nada más. Y tú le decías a él, mira, está bien ayudarnos, pero salite de abajo. No. No O que sea, ahí aprendió. Ahí él lo aprendió, aprendió. esto fue lo que aprendió a amar él, ¿verdad? Entonces, pero sí, éramos 12. Chata, ¿y te acordás que esas reuniones de celadoras, yo me recuerdo porque obviamente yo era muy chiquito, eran en la casa de mi abuela? Y se juntaban con la Tona y se juntaban todas las señoras, porque habían ciertas Sí. 2 generaciones, ¿no? Claro, habían 2 generaciones. Y entonces también ahí es donde entra un poco la familia Toledo, que también eran, pues no eran tal vez primas, sino tal vez ellas eran como señoras o tías, digamos, queriéndolo ver de esa forma, que también eran como muy de la Merced de esa época. Fíjate que interesante esa forma como lo pones, porque quizá eso es un poquito lo que éramos en ese entonces. O sea, la relación de las familias Correcto. que participaban en ese entonces no era una relación de Semana Santa.
no era una relación de que, nos conocimos el año pasado y ahora somos amigos y qué bonito, vamos a volver a trabajar juntos. Era una relación de generaciones. O sea, eran nuestros abuelos los que eran amigos. Correcto. Entonces, ya nosotros somos tercera generación. O sea, tal vez hay un gap ahí en edades, un poco, pero generacionalmente somos la misma. O sea, eran nuestros abuelos los que eran amigos, muy amigos. No se veían solo para Semana Santa, no se veían solo Viernes Santo. O sea, eran amigos todo el tiempo. Luego, nuestras mamás, ¿verdad? Que también hay un gap generacional ahí, pero de edad más bien, pero no generacional. Son la segunda generación ellas, que también, pues hay una relación, hay una amistad ahí. Y luego ya estamos nosotros. Entonces, estas reuniones y todas estas actividades y esta convivencia era más bien familiar. Correcto. Si yo tengo una pregunta para ustedes, de pronto los radioescuchas o quienes nos están viendo tienen la pregunta, ¿sus abuelos se conocieron por la Merced o fuera de la Merced? No. Mi abuelo era una persona que tenía muchísimos amigos de la academia, de la sociedad, de la vida, ¿no? Y entonces, dentro de esos amigos existían amigos que eran como para todo el tiempo, o sea, porque también están hasta cierto punto los amigos de Viernes Santo, los amigos de Semana Santa. Pero en esa época era como los amigos de siempre. Es decir, Rafa, Luis, papá, por supuesto. Sí, así es. Y así lo mismo con muchas otras familias, con los Andreu, con los Cepeda, con los Sicilia, con los Morán, o sea, eran familias de toda la vida y que compartíamos, digamos, familiarmente el fervor y la devoción hacia Jesús. Y entonces, pues uno, al final, ahí es donde crecimos y ahí es donde nacimos, pero no sé si sea similar la historia. No, así es. Y creo que el tema es que, digo, de verdad, haber vivido en esa época, haber sido maravilloso, porque si uno siempre dice, no, es que Guatemala es un pañuelo, ¿verdad? Imagínense en aquel entonces. Totalmente, ¿verdad? Que todo el mundo se conocía. Que era muchísima menos gente. Entonces, había muchas, pues, no sé, eran familias, eran, de verdad, sí, eran las familias que participaban en las procesiones. Yo me acuerdo que, pues, mi abuelito tenía don de gentes. Sí. Entonces, él, en todas las procesiones, en todas tenía turnos de honor. O sea, no eran los turnos del pueblo, eran turnos de honor, ¿verdad? Y probablemente la mayoría de familias que se relacionaban en ese entonces, ¿verdad? Entiendo que ahora se miraría como, claro, eran de esas familias privilegiadas o que tenían privilegios. Sí, ha cambiado mucho. Como autoridad, sí, ha cambiado mucho. Ahora esto verdaderamente se ha democratizado. Y se ha abierto. Y me encanta. También. No, pero es por eso, es porque me encanta, porque antes verdaderamente era porque nos conocemos, entonces yo te voy a dar estos turnos y aquí están. No se vendían, probablemente era diferente la dinámica. Correcto. Era más organizaciones comunitarias, familiares muy pequeñas. Hoy por hoy esto realmente ya nos rebasa, son tradiciones que quizá en aquel entonces también eran conocidas mundialmente, pero hoy por hoy ya la Semana Santa es un patrimonio intangible. Es correcto. Entonces, perdón, pero esto ya tiene un resonar a nivel mundial. Cultural de nuestro país, que así nos identifica como chapines. A todos. De verdad que. Entonces, quizá ellos así lo empezaron, así lo organizaron. Y entonces eran las mismas familias que eran amigas entre todas, dentro de todas las iglesias. Claro. Porque todos se conocían. No era solo los de la Merced o solo los. No. Y todos participaban en todas. Así es. Porque era mucha menos gente. Y lo hablábamos antes de la chat, o sea, hoy en día estamos hablando que tú mencionabas que con suerte habrán sido 40 o 50 colaboradores. Y se estaba hablando que habían de esos 50, 40. Nosotros éramos 15, 12 primas. Y el resto, pues bueno, eran de esas mismas familias. Yo lo que veo acá, y te lo voy a mandar luego para que tú lo complementes, es que han pasado dos cosas. Lo primero es que se ha empezado a perder ese relevo generacional, en primer lugar. Y en segundo lugar, se ha abierto
a convocatorias, valga la redundancia, abiertas para poder participar de asociaciones, hermandades, cofradías, etc. Entonces, al abrirlo así es donde entonces, digamos, las personas que les nace este servicio, este fervor y devoción por X o Y imagen, empiezan a participar. No necesariamente porque a mí me trajo mi abuelo, a mí me trajo mi tío. Punto número 1 y punto número 2, porque al rato y esas familias que tú mencionas ya no están del todo metidas. Pero, ¿cómo lo ves? Exactamente, yo así lo veo. Primero hablábamos, ¿verdad? Esto eran tradiciones más comunitarias, ¿verdad? O sea, lo hacíamos todo en comunidad, la comunidad era muy pequeña, entonces podíamos organizarnos muy fácilmente. Fue creciendo y una necesidad de institucionalizar esto. Correcto. Y no estoy hablando de fundar hermandades o cofradías, no, estoy hablando de la organización verdadera que va a hacer la base para que esto funcione para todo el mundo. Entonces, definitivamente, cuando crece la población, crece los cortejos. O sea, nosotros, cuando yo empecé a salir, la Merced salía a las 8 o 9 de la mañana. No. Claro. 8 de la mañana quizá. Salía la procesión y entraba a las 3 de la tarde, eso sí siempre. Claro. ¿Verdad? Ahora está saliendo a las... Bueno, este año hay un... Depende de a qué hora saldrá este año, pero la última vez que me acordé, que yo lo supe, que fue el año pasado, salió a las 4 de la mañana o 2 de la mañana, ya no sé. 3 menos cuarto. Ok, 3 menos cuarto, o sea, los admiro más todavía ahora, sí, los que siguen en esto. Sí, no, la verdad es que es así, Verachata, y es también como un poco complicado el tema de poder tener solo este tiempo para hablarlo. Nos encantó que vinieras. En lo personal fue un gusto verte de nuevo y platicar contigo. Gracias, Chata, por venir. Gracias, María Qué José. gusto conocerte, de verdad, encantadísima. Gracias por tu tiempo y por compartir y escribir la historia de Jesús de la Merced y la Santísima Virgen. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la Y invitación. como diría don Carlos Díaz del Cid, Que así siga siendo, Señor de la Merced. Él es Jesús de la Merced, el mero mero, el patrón, el de cada martes y viernes santo, el de las abuelitas, el de ayer, hoy y siempre. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece su sintonía a esta revista radial, esperando contar con su audiencia en nuestra próxima edición. Somos guardianes y protectores de la tradición. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios.